Bueno, estamos aquí de nuevo. El doctor explicaba sobre la situación del sistema energético nacional y el doctor decía que el ministro de Energía y Minas se mofaba y también el vocero. De No, que aquí se enorgullecían, no se correcto, mofaban. de que sobre la demanda alcanzada que tuvo la República Dominicana hace alrededor de 2 días, 3 días que él publicó el tuit Sí, fue diciendo que esta llegó, semana pasada. correcto, que entre 1.429 megas que le suministró el sistema energético nacional. Entonces, usted decía, doctor, que no tenemos la capacidad instalada suficiente. Exacto, entonces, no, empecé diciendo que eso no es logro de gobierno y decía porque la dinámica propia de las sociedades Sí, pero nos quedamos en tiene capacidad instalada. un aumento anual y los gobiernos tienen que instalar anual también cierta cantidad para contrarrestar Correcto, ese aumento correcto. y no tener déficit. Que eso sí es logro de gobierno y este gobierno no lo ha hecho. Así es. ¿Entiendes? En la medida que tiene que hacerlo. En los 3 años no ha instalado, serían 2, 4, 600 megas. No ha instalado 600 megas disponibles en los 3 años. Entonces arrastramos ese déficit. ¿Tú ves? ¿Qué es la demanda? Es la cantidad de energía que se requiere. Es decir, la población que existe en Dominicana necesita, solicita, requiere esa cantidad de energía. Se le llama demanda. Entonces los generadores, el Estado tiene que dar esa oferta. Bien, entonces, aún ese mismo día que el ministro decía eso y que estaba suministrando el 98%, es otro mito. Ese 98% es falso. ¿Oyeron? Sí, porque es falso, porque ese 98% es más en base al programa del OCE. No es que hay un estudio de demanda del país, eso hace cuántos años. Del organismo coordinador, ¿verdad? Que se hizo ese estudio, ya no es el actual. Por eso es que en ese mismo día que estaba diciendo que estaba dando el 98%, en Gascue había apagón. Oye, en Gascue, para los que no saben Dominicana, Gascue es una zona que se cree de una clase, de un nivel económico. En Gascue, ahí hay que estar el Palacio Nacional, hay que decirlo. Entonces, ahí mismo en Gascue, apagones. Ahí hay que estar el Palacio. Y toda esta semana en Gascue, apagones, porque hay un problema con una subestación ahí y Gajera todavía reventándose. En la zona donde yo vivo tuvimos ese día que se registró el consumo pico, tuvimos 2 cortes en la noche, que fue cuando se registró el consumo pico. No, pero también cuando él dice que suministran el 98%, recuerdan que hay un 2% que está fuera de energía, no tiene energía. Y tal vez tú estás dentro de ese 2. Ahora, sí, correcto, entonces, ¿qué pasa? Porque si él dice que la demanda fue, no, te estoy explicando fue 3.429, doctor. Entonces, si se suministró el 98%, mira, hubo un 2% que no se suministró. Yo lo leía a diario, incluso lo publicaba a diario, pero deja entrar porque eso es mentira. Hubo uno que otros días, hace 1 o 2 años, que decía 100% de suministro. Oye, eso que 100%. Y en ese mismo día, el 100% habían apagado en el país entero. Porque ese porcentaje es en base a la planificación de los OCE. No hay un estudio actualizado real de demanda del país. Por eso, aunque digan el 100%, va a haber apagones porque no tienen ese estudio. Así es. No, y como quiera, hay un problema de control de energía eléctrica aquí en Dominicana porque las EDES instalan directo, no tienen contador, no saben lo que necesitan. ¿Me siguen? Entonces, y hay muchos robos también. Entonces, ese estudio de demanda hay que hacerlo. Y las sedes tienen que instalar medidores para tener un dato real de demanda. Por eso es, aunque digan un 98, 99, la gente no lo cree porque hay apagones en toda la parte. Si tú sumas el 2% de la población, va a ver que no es suficiente. ¿Desde qué año, doctor, ese estudio que está en el OCE? No, el último que yo recuerdo es viejo, es más de 10 años atrás. Entonces, es decir, si se ha aumentado la demanda del país, se aumenta de un 3 y un 5% cada año, y si hay 10 años de retraso del organismo OCE, entonces aumentale toda esa demanda cada año. Estamos diciendo 150%, correcto. 30, otra cosa, correcto. Otra cosa que dice el ministro es que estamos listos para demandas mayores, eso no es verdad. Porque aún con esa demanda hay apagones. Entonces, si están listos para demandas mayores, ¿por qué no dan el 100%? No, ¿verdad que sí? Y ellos dicen que el gobierno pasado suministraba el 85%. No, eso fue uno que otro periodo, eso no es verdad, también suministraban más, pero era más realista, porque, oye, Nosotros Carrizo, que es una zona populosa, no muy privilegiada, en Nosotros Carrizo había circuito 24 horas en el PLD, a los últimos años de Danilo. Es bueno que sepan que yo no soy partidista,
No, tú eres del ingeniero Ramón Alburquerque. No, yo apoyo al correcto, porque tú eres el ingeniero. Porque soy amigo de él. Correcto. Pero no soy activista político. No, pero ahora tú eres del ingeniero. Porque nosotros no estamos diciendo que no. Ahora nosotros somos del ingeniero Ramón Alburquerque. Sí, yo apoyo al ingeniero Alburquerque porque es mi amigo. Sí. Es serio y es responsable y es mi amigo. Somos amigos. Correcto. Hay que reconocer, le iba a decir, que en el periodo que más soluciones energéticas se brindaron en el país fue en el último periodo de Danilo Medina. Entonces, iba a tener una idea. Ahí en José Carrizo teníamos muchos circuitos 24 horas, no se iban la luz. Y si se iba era por pocos segundos, incluso minutos, pocos minutos. Ahora ya esos circuitos 24 horas no existen. O si existen, no es 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que están hablando? Pendeja o tontería. Entonces, si están listos para dar más demanda, ¿por qué no dan el 100%? Entonces, el 100% de su planificación, ¿por qué no lo dan? Aún planificándolo, doctor, va a haber apagones por lo que usted dice, porque el organismo si se coge de ese organismo, entonces nunca vamos a saber cuántos apagones tenemos y cuánto no, ¿verdad? Entonces, yo pienso que hay que hacer un estudio actualizado. Eso sí es, debe ser orgullo del gobierno, pero no lo han hecho tampoco. No, pero eso lo tiene que hacer el ministro de Energía y Minas. Sí, el Ministerio de Energía y Minas tiene que hacerlo, esa institución. Okay, doctor, ¿qué es lo que está pasando con la CIE? Sí, otro detalle es el siguiente. Están instalando muchas renovables. Eso es positivo. Sí, es bueno. Sí. Entonces, antes del corte habíamos dicho que por qué no es suficiente instalar, por ejemplo, 200 megas. Cada año hay que instalar entre 150 y 200 megas en el país. Y dicen, instalamos 200 megas en renovables. No es suficiente. ¿Por qué? Hay un valor que se llama factor de planta, que es la cantidad, por ejemplo, el porcentaje que realmente se aprovecha de ese valor total. Se instalaron, por ejemplo, 200 megas en energía solar, el factor de planta es 4 veces menor. Es decir, que de esos 200, los que están disponibles real son 25, no 50. Que es la cuarta parte. 50. Entre la cuarta parte y la quinta parte, es un 20, un 25%. El factor de planta de la solar. En eólica, el factor aumenta un poco más, en 30. Estamos diciendo, doctor, si son 300 y sería un 50%, entonces se instaló. No, es menos del 50%, el 20-25, entre el 20 y el 25. Entonces, si ponemos 20%, entonces serían 60. Exacto. Entonces, ven, ¿por qué no es suficiente instalar solo renovables por ahora? Porque si le instalaran entonces con baterías de almacenamiento, ahí sí. Por el tema que explicaba el ingeniero Juan de Dios, el sol lo tenemos cierta cantidad de horas al día. Y aunque tuve sol desde las 6:30 de la mañana en Dominicana hasta las 7 de la noche, toda esa hora no da suficiente radiación para generar suficiente. Se genera, pero no es suficiente. Y la hora que se aprovecha es desde las 10 hasta las 4. Sí, hay un valor que se llama hora solar pico, que varía según la localidad. Aquí en Dominicana el promedio es 5.5 horas solar pico. Es decir, de todo el día se aprovecha realmente 5.5 horas de ese sol. Porque no son todos los rayos del sol que se aprovechan para generar electricidad. Pues primero tú tienes la luz visible, ¿verdad? Sí, lo importante, claro, porque viene radiación y se divide en diferentes partes, luz visible, radiación infrarroja, rayo ultravioleta. Los rayos ultravioleta y la infrarroja es la que se utiliza. Y los rayos ultravioleta hay 3, UV, A, B y C. Correcto, que son las que se aprovechan para generar electricidad. Y la infrarroja. La infrarroja, los rayos ultravioleta, la capa de ozono lo mitiga, lo controla, lo limita mucho. Y usted sabe que hay un problema con el agotamiento de la capa de ozono, con los aerosoles, ¿verdad? Sí. Aunque han reportado una significativa recuperación. Sí, que son de los clorofluorocarbonos y los fluorohidrocarbonos, ¿verdad? O los hidrofluorocarbonos, que son los compuestos que tienen los halógenos en su interior, porque los que son muy reactivos y afectan a la capa de ozono son los halógenos que están ahí, que es el cloro y el flúor. ¿De qué pasa? Como la capa de ozono es 2 o 3, se degrada en 3 o 2. La capa como una capa muy fuerte, entonces disminuye una capa, a pesar de que sigue siendo lo mismo por la ley de
del aguacier, que la energía, la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Se mantiene la conservación, el principio de conservación. ¿De qué pasa? Se queda 3 moléculas de yodo, entonces penetran con mayor intensidad los rayos ultravioleta. Entonces, sí. Por eso que estaban dando cáncer. Y recuerda, la piel. Adivina. Hay muchos refrigerantes de esos que están prohibidos. Adivina aquí cuáles se utilizan. Aquí también se utilizan esos que están prohibidos en el mundo entero. Así es. Entonces, oye, tenemos un desorden todo el aquí. Muy bien, seguimos con el tema de... Decíamos la infrarroja, que son las que se utilizan mayormente para que se aprovecha mayormente. Sí, el tema de la energía solar. El eólica decía que el factor de planta es cerca del 30-31%. Entonces instalan 300 en eólica, de hecho instalan más en solar que en eólica, pero para que tengan el dato, que para compensar los 200, entre los 150 y los 200 megas disponibles que se debe instalar cada año, deben instalar por lo menos 4 y 5 veces en panel solar, serían 1000 megas. 1000 megas en paneles solares. Que no lo están haciendo tampoco. Así es. Entonces, hay un plan en Manzanillo, que es una planta térmica. Las térmicas son aquellas plantas de generación eléctrica que utilizan el calor principal que se desprende al quemar un combustible. Los combustibles más utilizados son los combustibles fósiles, carbón, gas natural y derivado del petróleo, entiéndase fuel oil número 2, número 6. Entonces, ese combustible con aire, una chispa, se va a una cámara de combustión, combustiona, hace fuego, se generan gases de combustión a alta temperatura y con cierta velocidad y presión. Esos gases con alta velocidad, presión y temperatura van a una turbina, se llama turbina de gas, porque funciona con gases de escape. Mueven la turbina, en la turbina, en la salida, se genera trabajo mecánico. Entonces, esa turbina también se acopla a un generador eléctrico, en lo que la turbina mueve, se mueve también el generador eléctrico y ahí se obtiene la energía eléctrica a partir de una turbina de gas. Entonces, en Manzanillo hay un proyecto, por eso desde el 2021. Sí. Estamos en el 2023 y todavía no ha empezado. Y una planta... Sí, se iba a instalar 800 megas, ¿verdad? 800 megas. Y por otro lado también se iba a hacer una terminal de 400 megas. Eran por todo 1200. Son dos fases que tiene. Sí, pero 1200 sí, por todo. Pero que debieron ya, por lo menos una de las dos, estar ya generando ahora. Por eso fue en el 2021. No, y que supuestamente va a estar que para el 2027. Eso es lo que dijo el presidente. Entonces, de aquí al 2027, estamos en el 2023. Se va acumulando déficit. Eso que te iba a decir. Cuando llegue esa planta, déficit, no será suficiente. No será suficiente. Hay que instalar más, porque es que somos reactivos, somos malos planificadores. Debería ya el Estado Dominicano buscando un lugar para instalar lo que va a estar de déficit en el 2027. En el 2027. Debería estar hoy licitando por esa vaina. Ese es el meollo del asunto aquí. Correcto. ¿Tú entiendes? Entonces, a eso se le llama térmica. Y es el proyecto en Manzanillo. En Manzanillo, una central térmica que utilizará combustible gas natural. Se ha armado un pequeño tema en las redes sociales, en el público, concerniente a esa planta. ¿Por qué? Porque ha salido que han cambiado la base de la licitación que dieron origen al contrato que hay. Fue en el 2021, terminó en el 2022 ese tema. Ahora hicieron un ajuste para buscar el equilibrio económico. Un ajuste por indexación de combustible. Que tenían que hacer una licitación de nuevo. Eso es lo que manda la ley. Ahí yo no quiero meterme mucho, porque es un tema ya, una intríngulis legal, no legal, que a mí no me gusta meter mucho en ese tema. Yo en la parte técnica le puedo hablar, temas de energía. Pero hay intríngulis legal, eso yo se lo dejaría a un abogado. Entonces, algunos alegan que es ilegal y que no es adecuado porque cambia las bases de la licitación y habría que hacer licitación nueva con nuevos ofertantes u oferentes. Bien. Pero, según el comunicado de la Superintendencia de Electricidad, aún con esos arreglos, el que ganó queda por debajo en precio a los demás oferentes. Es lo que dicen ellos. Pero como yo no le creo a ninguna de las autoridades del sector eléctrico aquí del país, porque aún con los datos mienten, imagínense si uno sin datos, mentirán más. Por eso es lo que ellos dicen. Usted ve, por eso es un asunto legal. Ahí yo no me quiero meter mucho. Yo estoy hablando de la parte energética de la central. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Indexaron, o sea, agarraron de esa figura que se aparece en la Ley General de Electricidad y en los contratos,
Se llama contrato PPA. ¿Qué es eso? Esos son acuerdos de compra y venta de energía. Power Purchase Agreement, es lo que significa PPA, que debe tener toda planta de generación eléctrica con las distribuidoras, con las EDES, que todavía no tenían el PPA, por eso era que no habían empezado, porque sin ese contrato van a construir de balde. ¿Ustedes sabían eso? Sí, imagínense miles de millones de dólares invertidos ahí sin un contrato, perdieron fácilmente su inversión. Entonces, por eso el tema con los contratos, el Consejo Unificado de la Sede, con ese consorcio, se pusieron de acuerdo en aumentar el costo que ellos habían ofertado, con el cual ganaron la licitación. Es decir, yo, por ejemplo, no es que sea así, yo oferté en la licitación, todo el que quería participar ofertó, y todos ofertaron 10, yo oferté 8, yo gané porque oferté 8 más barato, ¿verdad? Pero ahora no, en conjunto con la sede, estamos renegociando, porque yo no puedo cumplir con ese 8. Eso es más o menos lo que se trata, y le aumentaron ese costo por potencia. No han dicho de dónde a dónde. Sí dijeron que la inflación era acumulada de 15% y que solo llegaron a indexar un 7.5%. Eso dicen ellos. Pero como digo, yo no creo ni confío en las autoridades actuales eléctricas, porque miren, el superintendente de electricidad, el de ahora, es el culpable de todos los problemas que hay en el este. El ingeniero dice que es el culpable. No, porque había organismos internacionales que suministraban fondos al Estado Dominicano para reducir la pérdida, como el Banco Mundial y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué hizo Andrés Astacio? Entró en una litigio judicial con 5.000 millones supuestamente que robaron los cuñados de Danilo, los hermanos de Candy, Alexis Montilla, y otro que era cuñado de él, que era hermano, que vive con una hermana de él. Entonces Andrés Astacio fue, sin investigar nada, agarró y pues lo sometió. Entonces, ¿qué hizo el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo? Salió de ahí, bueno, esa institución está en una litigio judicial, entonces nosotros no, cuando termina eso, nosotros seguimos con los fondos de ayuda. Entonces, hoy la pérdida y el problema del déficit que tiene de energía y las pérdidas que tiene el y todo lo que está pasando con los medidores y también con los contadores, el culpable es Andrés Astacio. Bueno, vamos eso hay que decírselo al presidente. Más adelante le voy a decir en qué papel jugó Andrés Astacio en este tema de la licitación y el tema de Manzanillo, después de la pausa comercial. Un bandido.